Lo hemos anunciado, lo recibimos con mucho gusto en la mañana de Arriba Gente al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Ahora es un gustazo. Bueno, unos cuantos meses ya, ¿cuántos desde la asunción de la presidencia? Un embarazo completo. 9 meses. 9 meses. Da para hacer una pequeña evaluación de un momento, no sé si ha cambiado o no desde el momento de la asunción, pero un momento interesante, por lo menos, como para analizar al Frente Amplio, a la fuerza política. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie lo puede dudar, más allá de que todavía queda mucha gestión por realizar, pero que de alguna manera todos los partidos políticos comienzan a mirar hacia una nueva elección. El Frente con un desafío claro que es intentar alcanzar un cuarto gobierno, pero sin ningún tipo de dudas, algo que cualquier político sabe, con el desgaste, los rechines que se empiezan a tener en los ejes de mi carreta por el ejercicio del poder. Prueba de ello lo que estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? Presentación de rendición de cuentas, efervescencia sindical, digamos, algunos reclamos que para algunos quedan inconclusos, otros que no son satisfechos. A ver, cierta inconformidad y la presión que se ejerce sobre la fuerza política, sobre el gobierno en este caso, que repercute después directamente en esa toma, en esa muestra que toman a veces las encuestas, que también lo decimos muchas veces aquí en Arriba Gente, Javier, depende mucho del momento, de los acontecimientos políticos, del antes y el después, etcétera, etcétera, pero que sin ningún tipo de duda se ponen sobre la mesa y se relojean. 9 meses desde aquel momento a este. Sí. ¿Viene brava la mano? No viene brava, viene normal como es la política. Pero acá hay que separar algunas cosas, ¿no? No es lo mismo la fuerza política, el Frente Amplio, el partido de gobierno que el gobierno. Sin duda que la política de gobierno repercute sobre la adhesión al partido. Pero yo quiero reivindicar la posibilidad del crecimiento de los partidos con una cierta independencia, y soy cauto en lo que estoy diciendo, con una cierta independencia del gobierno. ¿Por qué? Porque el partido, la fuerza política tiene que seguir creciendo, tiene que seguir marcando nuevos rumbos. El gobierno gobierna, gestiona lo cotidiano. La fuerza política sigue esa política porque es el partido, es el programa que propuso el Frente Amplio que lleva adelante el gobierno nacional, pero además mantiene relaciones con otros partidos, proyecta el futuro. O sea, no gobierna el partido, no gobierna la fuerza política. Uno no deja de reconocer que hay una incidencia, por supuesto que la hay, sería inocente no reconocer que eso existe, que hay una incidencia. Pero yo quiero reivindicar la función de la fuerza política más allá de la gestión del gobierno. Gobierna el gobierno. Ahora, gobernar genera genera desacuerdos, genera desencantos, es inevitable. Hay una expresión italiana muy divertida que dice piove, governo ladro, ¿no? Llueve, gobierno ladrón, ¿no? Non piove, gobierno anche ladro. Es inevitable. Tomar decisiones implica conformar a algunos y no conformar a otros. Y eso genera estas discusiones. Pero esta es la lógica de la discusión democrática, claro, que la prefiero infinitamente a cualquier otra. Yo respeto y reconozco eso que decís vos, Javier, en cuanto a que los gobiernos como que toman un poco de distancia de la fuerza política, aunque no pueden desconocerlo, obviamente, porque llegan al poder a través de la fuerza política, evidente. Ahora, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema de rendición de cuentas, la rendición de cuentas pasada se salva por reuniones que se dan de los sectores del Frente Amplio, porque estaba trancada la pelota, la rueda estaba trancada. Sí, claro, por supuesto. Y se destranca o se destraba con reuniones y acuerdos a nivel de la fuerza política para votarle la rendición de cuentas en el Parlamento. Por supuesto, pero es que es así, y está bien. Y esa es la lógica democrática, así debe funcionar. A ver, un partido político, el Frente Amplio tiene la función, al ser partido de gobierno, dialoga con su gobierno, articula, pero además tiene la instancia parlamentaria. O sea, uno juega en los 3 ámbitos y después en el diálogo con los otros partidos políticos. ¿Y cómo está esa relación de fuerzas entre fuerza política y gobierno como para, en este caso, ya que estamos hablando de rendición de cuentas? Pero no es una relación de fuerza, hay un vínculo, vínculo de diálogo, de intercambio de punto de vista, en fin, normal, diría. Yo me siento muy cómodo en el diálogo que tengo como presidente del Frente Amplio, el que tengo con los actores de gobierno, muy, muy cómodo. Es un rol de articulador el del presidente del Frente Amplio. Ah, sin duda. Porque hay que Pero la política es articulación. La política es esencialmente articulación. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde hay temas de definiciones presupuestales que
dependiendo de la mirada y la concepción que tenga cada sector, se puede parar con mayor o menor énfasis en cada cosa que reclama. Por supuesto, pero además yo quiero insistir en esto que es el juego de la política. La política es articulación de los disensos. Si estuviéramos todos de acuerdo, no hay ninguna necesidad de ningún tipo de gobierno, no estamos todos de acuerdo, hay distintos intereses en la sociedad, hay distintos puntos de vista, y de lo que se trata es cómo hacemos para generar los acuerdos que nos permitan vivir. En eso consiste la política, y por eso reivindico el rol del articulador, sin duda. Rol de articulador y además rol de conducción. El otro día el Poder Ejecutivo presentó ante la fuerza política el proyecto de cuentas que ingresa, los lineamientos que ingresaron en la jornada de ayer al Parlamento. Allí se hizo la exposición por parte del contador. Antes de entrar a los contenidos en sí mismo, ¿te molestó eso que dijo Astori cuando se iban? No tomen las cifras al pie de la letra. De ninguna manera. ¿Cómo fue ese incidente, ese episodio? Esas son las novelas que se arman, que lo entiendo, hay una cierta farándula en la política también. No me molestó en absoluto, es totalmente normal. Evidentemente cometí error en la transmisión de las cifras, y el ministro Astori dijo, no le hagan caso que yo después le doy los números. Que además yo lo dije en la conferencia de prensa, no quiero entrar en los números, claro, vean porque está colgado, no quiero entrar en los números. Eso lo va a decir el ministro Astori, es lo que corresponde, el ministro de Economía es el que lo maneja. Se terminó. Fue más novelesco lo otro, totalmente, entonces. Totalmente nada. Pero ¿cómo no voy a cometer errores? Sí, cometo un montón de errores y cometí errores en la transmisión de las cifras, cifras que había recibido recién y que evidentemente no... O sea, no manejo por no haberlas estudiado, pero además no soy economista. Acá el que sabe de los números es el ministro de Economía, realmente, el equipo económico es el que sabe. Por eso lo llamamos. Y uno se pregunta, me imagino la respuesta, pero me voy a arriesgar a hacer la pregunta aún imaginando la respuesta. Porque está bueno plantearlo porque uno lo ha escuchado y lo ha escuchado mucho y lo ha escuchado supuestamente de actores o analistas políticos serios. ¿Qué hay de, si fue conversado o no, de que estas rendiciones de cuentas planteadas por el ministro de Economía, el contador Astori, que nos presentaron, y estoy hablando desde el primer momento, un panorama muy austero, muy... alertas a una situación económica que podía ser muy adversa, no lo ha sido en la medida que el ministro en algún momento lo había vaticinado, pero también ha dicho que determinados factores internacionales y otros factores todavía nos pueden afectar, pero ya hay quienes olfatean que tratando de mejorar su imagen política de acuerdo a una posible candidatura en el Frente Amplio, en realidad estos ajustes de ahora son para tener la mano un poco más abierta en una próxima rendición, y que el tan mentado tema de ir fragmentando las rendiciones como para hacerlo en buen romance y que nos entendamos todos, para que no sea el portador permanente de malas noticias y que llegue en el momento adecuado con buenas noticias. ¿Algo de eso se ha conversado a nivel...? No, eso se conversa a nivel de la ronda del café. Es juzgar intenciones, es intentar... Hay que juzgar hechos. Está bien, yo admito que haya especulaciones, me parecen entretenidas, pero no más que eso. El fundamento de la rendición de cuentas a un año, que yo lo comparto, no necesariamente lo comparten, en este punto hablo como Javier Miranda, y no necesariamente lo comparten todas las fuerzas dentro del Frente Amplio, no lo sé. A mí me parece totalmente razonable. Nosotros estamos en un momento de cambio. Lo que nos transmite el equipo económico es... Estamos en un proceso de cambio seguramente favorable. O sea, estamos viendo los números de macroeconomía evolucionar favorablemente. Esa tendencia a la mejora todavía no está consolidada. Entonces, no parece razonable proyectar a 3 años. Y sí parece muy razonable venir al régimen habitual de rendición de cuentas, que es a un año. Los factores de inestabilidad, pero de inestabilidad en este caso positiva, tienen que ver con un crecimiento del Producto Bruto, con un crecimiento de la riqueza que producimos en el país. Este es otro de los líos que tenemos. De que hablamos de economía y algunos sabemos poco y cometemos errores, y además creo que embarullamos mucho a la población sin explicar qué quiere decir cada cosa. Bueno, la comenten lo que saben, ¿no? Porque lo que hacen las expectativas de crecimiento, por ejemplo, el narrado como Rengo al ómnibus, ¿no? Bueno, no, sí, esas cosas suceden. Digo. La economía tiene mucho de previsión de lo que puede pasar, y después la realidad se encarga de desmentirlo, pero sobre todo en un mundo que está cambiando. Sí, muy cambiando. Está cambiando. ¿Quién auguraba que ganaba Trump en Estados Unidos? Y el factor Trump es un factor que incide enormemente en la economía mundial. No digo que sea el único que cambie, pero
marca una economía norteamericana que se cierra al libre mercado, con una China que se abre fuertemente. Es un mundo paradójico ¿no? La primera potencia capitalista del mundo se cierra y defiende, combate el libre mercado, el libre comercio, y la potencia comunista del mundo se abre y promueve el libre mercado. Estamos en un mundo un poco paradójico, pero quiero volver a lo que decíamos hoy más temprano. El Producto Bruto viene creciendo, la riqueza que producimos en Uruguay viene creciendo. ¿Mantenemos esa idea? Aparentemente sí. Es más, tenemos en el horizonte algunas proyecciones, algunas inversiones que probablemente nos hagan crecer el producto. Tenemos una situación en Brasil y en Argentina, nunca habíamos tenido una crisis en Brasil y Argentina simultánea de la profundidad que ha tenido. Empieza a aparecer en la economía brasileña algún atisbo de... con una inestabilidad política enorme. No sabemos qué va a pasar la semana que viene con el presidente de Brasil. ¿Sí? En ese panorama, bueno, insisto, hay inversiones que están viniendo. En ese panorama no parece descabellado ser cautos en la previsión. Es prudente. Es prudente. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no le puede dejar reconocer. Está el que te dice que te compras un lío cada año, ¿no? Digo, lío en cuanto a movilizaciones, paros... Pero es que la lógica de funcionamiento es un presupuesto quinquenal, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Yo quiero ver si todavía se pueden hacer presupuestos quinquenales. Un presupuesto quinquenal con rendición de cuentas y balance de la ejecución presupuestal todos los años, que además se toman como verdadera ley de presupuesto. Claro. Siempre fue así, siempre fue así. Yo no le tengo miedo a eso, yo creo que es el juego de la democracia. Vos recién decías que bueno, que para opinar sobre intenciones en la ronda de café de boliche, o sea, para opinar y desde tu lugar con hechos sobre la mesa. Hechos sobre la mesa. Ayer dice Astori en el Parlamento, esta es la rendición de cuentas o este es el presupuesto que mejor atiende desde el punto de vista presupuestal y de los recursos a la educación. Sí. Y tenemos ayer mismo también a los sindicatos de la educación diciendo es un desastre, no nos atienden, nos han mentido, no nos han dado los ámbitos y nos han tomado el pelo. No, pero son cosas distintas, ¿no? A ver, despacio. Primero, lo que hay es, lo que el ministro Astori dice es, sin duda está priorizado en esta rendición de cuentas la educación. Y de eso no hay duda. La mayor cifra de incremento del gasto presupuestario en esta rendición de cuentas va para educación. Y es importante, importantísimo. El programa del Frente Amplio, con el que gobierna el Gobierno Nacional, dice que se va a tender al 6% del Producto Bruto de la riqueza nacional al final del periodo. Con la proyección, dice que con este incremento presupuestal llegaríamos ya al 5%. Sí, 4,9. En la mitad del periodo. Está bien, 4,9. En la mitad del periodo. ¿No? Eso dice los números y eso dice el programa. Un dirigente sindical de un sindicato que no sé si expresa a todo el sindicalismo, pero tiene todo el derecho a expresar. Se suponía que ayer oficiaba como vocero de las fuerzas... Bueno, la representante de DEMU no dijo lo mismo, pero bueno, escuchemos. Está bien. Dice que no está de acuerdo, y tiene todo el derecho del mundo a decir que no está de acuerdo. Ya está, sé que hubo problemas en la negociación, sé que hubo problemas serios, estuve conversando en particular con el ministro Murro ayer sobre el tema, y me preocupa. Hubo una interna media complicada. ¿Hay algún detalle de esas reuniones que de ayer? Se necesita mucho más diálogo, yo estoy convencido que se necesita mucho más diálogo. Pero digo, si conocés detalles de lo que pasó ayer, como yo también tengo, digo, el ámbito no fue el deseado. No, sin duda, pero una negociación que se interrumpe, que no se puede avanzar, sin duda no es el ámbito deseado, no es el resultado deseado. Ahora, hay que seguir conversando y negociando. Yo apuesto a que la forma de construcción, insisto con esta idea de construcción de la sociedad, es el diálogo, es el intercambio de puntos de vista distintos, de puntos de vista disímiles. Hay varios hechos que parecen darle la razón al pensamiento, o la línea o la insistencia que tiene el presidente del Frente Amplio. Por ejemplo, el tránsito sin mayor dramatismo con la pérdida de la supuesta mayoría parlamentaria. Y lo estoy diciendo ahora a la luz del pasaje de los días, de las semanas. Los votos están. Y de todo lo que generó en un primer momento. El Frente Amplio pierde la mayoría parlamentaria. Acá se venía... Sí. ¿Y qué pasó? Estamos viviendo, al decir de Vargas Llosa, en la civilización del espectáculo, ¿no? Pero es un título de Vargas Llosa, además que es un ensayo muy interesante.
con un escritor que no tengo en especial de afinidad ideológica, No, iba a decir, ¿no? Es una buena... yo creo que... Hay que separarlos tanto. Yo creo que es un gran escritor. Claro. Creo que es un gran escritor, disfruté mucho sus novelas, me parece un escritor formidable. Como escritor, formidable. Ahora, sí vivimos en una época donde todo se convierte en un espectáculo, ¿no? Y también las cuestiones políticas. Y yo creo que este drama generado alrededor del voto 50... El Frente Amplio no tiene 50 votos. El Frente Amplio tiene 1 más 1 más 1 más 1 más 1. O sea, como todos los partidos, pero en especial el Frente Amplio, que es una coalición y un movimiento. Claro. La idea de este frente... Es un frente con partidos plurales, con muchos partidos, con muchos sectores, que tienen puntos de vista disímiles, que no tiene unidad ideológica, que lo tiene su unidad programática, generan discusiones. Las mayorías no son automáticas, no funcionan los yesos. Bueno, cuando a vos te preguntaban por lo del voto 50, decías que tu preocupación era el voto 49. El 45, el 48, claro, eso me preocupa. Y también en 62. Porque en realidad lo que quiero es llegar a los máximos acuerdos. Otra vez, ¿cómo se construye la democracia? La mayor parte de estas leyes en este país se aprueban en la Cámara de Diputados con más de 80 votos. ¿No? O sea, en general hay acuerdos. Hay leyes, sí, que no hay acuerdos y se obtienen con las mayorías que tiene, las mayorías absolutas que tiene el Frente Amplio en el Senado o en diputados. Que además lo votó la gente, ¿no? O sea, hay 50 diputados del Frente Amplio porque la mitad de la población votó al Frente Amplio. Y son votos al Frente Amplio, ¿no? No es a María o a Josefa. Estoy buscando los nombres para no identificar a ningún legislador. O sea, no, en general en este país, salvo la presidencia de la República, que creo que eso sí empuja mucho, y hay algún senador que empuja mucho, en general votamos plancha, votamos lista, votamos partido y sector. Y más allá de ese espectáculo al que estaba haciendo mención, más allá de que ese espectáculo va a continuar y va a crecer cuando comencemos definitivamente en una campaña electoral. Todos sabemos, porque no hay que ser ni politólogo, ni analista, ni publicista, para saber que la oposición va a tratar de tomar los flancos más débiles del gobierno y va a tratar de golpear. Y sabemos que a medida que va generándose la campaña electoral, los golpes a veces suelen ser bajos. Cuando digo bajos me refiero golpes que tienen o que apuntan a temas como honorabilidad, honestidad. Claro. Allí hay temas que el Frente Amplio tal vez los transite sin mayor dramatismo, pero hay un tema con nombre y apellido y es el vicepresidente de la República, Raúl Sendic. ¿Cómo lo está viendo ese tema a la luz de que ya hoy hay, dicho por el propio Sendic, una suerte de linchamiento político, una campaña en su contra? Totalmente. ¿Lo ve tan como una campaña en contra de Sendic? No, de Sendic, y a partir del vicepresidente de la República instalar un estado de opinión de no da para más, son corruptos. Yo creo que han intentado instalar un estado de opinión que además creo que es un error otra vez desde el punto de vista institucional. Yo creo que han utilizado la figura del vicepresidente de la República para instalar esa corriente de opinión y eso genera un descrédito en la política, ya no solo en este o aquel actor de la política, sino en la política, y eso es muy preocupante. Cuando decís... Pero acá me la dejó de sobrepique, porque tengo un montón de gente del otro lado que debe estar diciendo, pero fue la estrategia del Frente durante años cuando hablaba de los partidos tradicionales. A ver, si es así, si fuera así, que es opinable, pero aún cuando fuera cierto, un error cometido antes no lo hace bueno porque ahora otros hagan lo contrario. ¿Tá? O sea que el argumento no funciona en ese sentido. A mí me preocupa, sinceramente, me preocupa el tema de la institucionalidad democrática. En Uruguay, no es que estemos al borde de un golpe de Estado ni nada por el estilo, ¿no? Pero la preservación de la democracia representativa y de la política en el centro de la vida social. No hay otra forma de organización de la sociedad, no conocemos otra forma de organización de la sociedad que no sea a través de la política. Bueno, tenemos ejemplos cercanos de Argentina y Brasil, pero, claro, complicados, ¿no? Exactamente, entonces, eso sí me preocupa. Entonces, este tipo de embate hacia la política en general me preocupa por el tema. Ahora, dicho esto, inmediatamente quiero decir dos cosas, me parecen fundamentales, y en particular con relación al vicepresidente de la República. Lo primero es la defensa irrestricta del principio de inocencia. Contrariamente a lo que se dijo aquí en cámaras hace unos minutos, yo pienso, y creo que me respalda la doctrina de derechos humanos, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario por sentencia de condena
pasada en autoridad de cosa juzgada. Mando el libreto, pero quiere decir esto. Hasta que no hay una sentencia de condena que dice tal persona es responsable de la comisión de un delito, esa persona es inocente. Esto es un principio cardinal del derecho penal liberal y de toda la doctrina de derechos humanos. Luego, el vicepresidente de la República es inocente hasta que haya un tribunal que lo condene si es que cometió algún delito. Entre tanto, es inocente. Y esto lo digo porque la sociedad del espectáculo, la publicación de una noticia que sugiere la posibilidad de comisión de delito, se traslada rápidamente a la opinión pública como una condena social. Y eso es un problema otra vez de la institucionalidad democrática. Entonces, principio de inocencia. Acá hay una inversión del principio de inocencia y es un problema. Segunda cosa que quiero decir. Sí, a ver, termina la idea. La segunda cosa que quiero decir es la otra. Desde luego, y particularmente de la izquierda, tenemos que ser absolutamente intransigentes con cualquier acto de corrupción. Con cualquiera. La defensa de la ética en la gestión pública, en la gestión política, es esencial, es la marca de identidad de la izquierda. Y en consecuencia debemos actuar intransigentemente contra cualquier manifestación de corrupción. Y en consecuencia, uniendo las dos cosas que acabo de decir, ¿qué es lo que corresponde? Que ante una noticia de prensa, una investigación periodística legítima, son absolutamente legítimas las investigaciones periodísticas, hay que recorrer los caminos institucionales. ¿Cuáles son los caminos institucionales? Poder judicial, por si hay delito, y que juzgue el Poder Judicial, y Tribunal de Ética. Todos los partidos tenemos nuestros tribunales de ética, en el caso del Frente Amplio se llama Tribunal de Conducta Política, para valorar si hubo una conducta desajustada a la ética política. Y cuando haya sentencia de los órganos, condenaremos o absolveremos. En principio, se dice inocente. Eso es lo que ¿Y por qué esa lógica se invierte en la opinión pública entonces? ¿Es por el manejo que hacen los medios? ¿Qué lectura? Yo creo que hay... Lo que pasa es que ahí me vas a meter en un lío, que es el que yo no me quiero meter, que es pegarle al mensajero y después entonces el mensajero me pega y se me queda en el discurso. No, porque usted dijo que... No, espere. A ver, lo que estamos viviendo es una sociedad que vive del espectáculo. ¿Sí? Y entonces se generan este tipo de corrientes de opinión en base a la generación de espectáculos. Eso es en términos descriptivos, no en términos valorativos. Yo no creo que haya una maquinación infernal tendiente. Lo que sí creo es que la sociedad tiende a generar este tipo de espectáculos y creo que le hace mal a la institucionalidad democrática. Uno de los problemas que tenemos en las democracias occidentales hoy es justamente el descreimiento de la política por la baja valoración de la institucionalidad. Y eso lleva a fenómenos de enormes abstenciones en las elecciones parlamentarias en Francia, en las elecciones municipales en Chile, en el referéndum de la paz en Colombia. En un referéndum por la paz en Colombia hay 60% de abstención. ¿Qué es eso? Es un repliegue de la población con respecto a la política. Y eso es un drama. Sí. Disculpen que me vaya tan lejos. Pero el domingo está perfecto. Está 60% en Francia, porque 57%. Porque desembocamos en una realidad política que se está dando a nivel internacional y que puede tener su paralelismo en Uruguay, que es la aparición de nuevos políticos, llamados por algunos outsiders, llamados... En el Uruguay se lee como la figura de Novik, ¿verdad? Una figura que aparece con un discurso directo, una forma de comunicarse muy al centro, sin demasiados subterfugios. Sin demasiados argumentos, sin demasiada sustancia. Y tratando de aprovechar las flaquezas del sistema. Porque es la política del espectáculo. Porque es la política del espectáculo. Pero es que no es nuevo esto. Esto es color de Mellor en Brasil. ¿Sí? Estos son los fenómenos. El propio Trump es una imagen... no viene del Partido Republicano, no es la esencia del Partido Republicano. Está bien, pero yo creo que hay que prestarle atención a esto porque es hacia dónde van las democracias representativas en Occidente. Y oye, cuidado, obviamente los actores políticos tienen una responsabilidad central en esto. Vuelve al tema de la ética. O sea, acá hay que serlo y que parecerlo. Transmitir confianza a la población parte también de asumir con absoluta rigidez una conducta ética. Y la confianza, la franqueza, eso es central. Y este capítulo Sendik, o este espectáculo Sendik, ¿mella en términos electorales al Frente Amplio o estamos lejos todavía? Estamos lejos, pero sin duda afecta a opinión pública. Pero es que sí, que va generando opinión pública. Esto se va sedimentando por capas. Yo creo que sí, no es irrelevante, no es un tema menor que no tenga ninguna importancia en absoluto.
Tenemos que ir terminando. tenemos que terminar. Pero es interesante. Claro, cuando sí, empezamos a discutir, tenemos pero cuando empezamos mil temas a preguntar. Pero cuando empezamos a conversar cómo organizamos la sociedad, y esa es la función de los partidos. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que yo no quiero terminar o despedirte de esta mesa sin preguntarte por un hecho que pasó en las últimas horas y que te tuvo como protagonista directo en el pasado, que tiene que ver con la ida de esta familia siria del Uruguay, donde dijo que bueno que no volvían más a Uruguay, que se fueron a Brasil. En realidad cruzaron la frontera, ¿no? Ibrahim. Y ahí está. Uno de los hijos. Vos estuviste, digamos, en lo que ha sido todo el proceso de llegada de las familias sirias, estuviste en los campos de refugiados. ¿Qué lectura haces de todo esto? Lo primero que creo que... ¿Fue una equivocación la elección? ¿Fue rápida? Creo que está mal el apellido, para empezar. Está mal escrito el apellido. Está mal escrito el apellido, o sea, ahí falta algún dato. Yo creo que Uruguay debiera ser un país de refugio. Intentamos hacer... de hecho lo es, ¿no? En este país hay muchísimos refugiados. Sí, sí. Lo que pasa es que tuvieron mucha menor visibilidad que lo que tuvieron